Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar sobre la historia de la música desde sus inicios. La historia de la música es una es desde donde se ha creado el sonido un sonido agradable para el oído del hombre o del ser humano. Esto puede abarcar eso. Se ve pues en la siguiente imagen eh, cómo ha ido evolucionando la historia de la música, como puede ser en esto, que es la prehistoria, periodo antiguo, edad media, renacimiento clásico, música moderna. Para el primerito sería de la prehistoria, que abarca desde el año 50.000 a.C. hasta el año 5.000 a.C. En ese tipo de músicas, más que todo yo creo que eran los cavernícolas que hacían sonidos con los huesos o con las piedras que tenían. Esto era para cazar, se decía, hacían para llamar a su tribu y todo. Ahora tocaría de la periodo antiguo. Del periodo antiguo, que abarca desde el año desde el año 5000 hasta el año 476 después de Cristo. En este periodo se escuchaban las músicas como ser de los egipcios, que ellos hacían las músicas para dar ofrenda a sus dioses y quedaban para hacer ofrendas a sus dioses. Y se puede escuchar un ejemplo en el siguiente ejemplo, un tipo de música en el siguiente. También estaba la música de los romana. La música de los romanos era la música que les daban pues a conocer a sus antecesores, era más para la lucha que lo hacían ellos, y era una música también cristiana. Por ejemplo, el siguiente ejemplo, que eran como más para las iglesias era. Eh, y también estaba la música de los chinos. La música de los chinos ellos lo utilizaban para dar paz a sus interiores, meditar y todo. También se puede escuchar un ejemplo en el siguiente. Ellos escuchaban este tipo de músicas para meditar, para entrenar su espíritu y eso. Y también como último tenemos la música de, de Grecia. Eh, este tipo de música eh, ese tipo de música fue uno de las más primordiales, porque no era un tipo de música para ellos, era cuando enseñaban la música, enseñaban el baile y todo, las interpretaciones. Y también tenían las mujeres protectoras, que eran Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polamia, Talia, Terpíscore y Urania. También se puede escuchar un tipo de ejemplo de música en este, que era más interpretar. Y ahora avanzando tendríamos la música que la, la Edad Media, que abarca desde el año 476 hasta el año 1450 después de Cristo. Ese tipo de música fue una música cristiana. eh, Más se colocaban en las iglesias y eso. Y también en esa música se hizo el pentagrama.
y se puede escuchar un ejemplo en la siguiente música que se va a escuchar. Como se dice, era más tipo, la música era más cristiana, o sea, en la Edad Media se hizo la música cristiana y también el pentagrama se creó por completo. También, también tenemos la música del mismo año, pero era la Menestrelli, que también fue abarcada del año 476 al 1450 después de Cristo, y se puede escuchar ese tipo eh, se, se escuchaba más en la calle para alegrar a los días de las personas. Ellos bailaban, ellos bailaban normal en la calle. También, y bueno, pasando, la siguiente tipo de música sería el Renacimiento, que abarca del año 1450 hasta el año 1600. En ese tipo de músicas, se, en ese tipo de músicas se basa más que todo en la música, o sea, en la voz. También se mejoraron los instrumentos en ese tiempo, pero pero era, o sea, se reconocía más rápido porque era cantado por más voces, como se puede escuchar en acá. Luego pasamos a la música del año clásico, que fue abarcada del año 1600 al año 1910. En la música clásica se dividieron en cuatro partes, que es el barroco, clasismo, romanticismo e impresionismo. Primero se hablará sobre el barroco. El barroco fue una música de la ópera, fue una ópera, pero no era una, era solo una ópera que fue abarcada desde el año 1600 hasta el año 1750. Y se puede escuchar un ejemplo en acá. Fue una ópera tranquila que no era muy exagerada. Y bueno, pasando al siguiente, al, se pasa al clasismo, que fue, que fue abarcada desde el año 1750 hasta el año 1810. Aquí también se mejoraron los instrumentos y se puede escuchar acá unos cuantos ejemplos. Era ya un poco más exagerado y más interpretado esta música, este tipo de óperas. Las más conocidas eran la de la flauta de mágica de Mozart, y también se puede colocar otro que fue la de la Traviata de Huésped de Verdi, y esas dos nomás serían las más reconocidas en ese tipo de música. Y pasando al otro sería la música del romanticismo. El romanticismo fue abarcada del año 1810 hasta el año 1875. Ese tipo de música fue donde los escritores interpretaban todos sus sentimientos, y y expresaban en la música. Se puede escuchar un claro ejemplo en la siguiente. Y como último sería el impresionismo. El impresionismo no fue un tipo de música que se cantaba, solo eran con los instrumentos, que se fue abarcada desde el año 1875 hasta el año 1910.
pero como se dice, no fue un tipo de música que fue cantada, solo fueron instrumentos que daban misterio a ese tipo de música. Se puede escuchar un ejemplo en el siguiente. Y bueno, como se dice, se daba solo el misterio a esta música. Y como último sería eh, la sería el presente, que sería la música que sería el tipo de música de la música moderna, se puede decir, desde el año 1910 hasta el presente. En ese tipo de música se crearon y se mejoraron más instrumentos, como se puede ser la guitarra eléctrica y eso. Eh, Se puede dar un ejemplo como el jazz, el rock, y como ejemplo del jazz sería el siguiente, porque fue una de las músicas después del impresionismo. También está como se dice el rock, que, que fue después del jazz, fue mejorando y aquí se crearon, como se dice, las guitarras eléctricas. Se fue creando otros instrumentos, como se dice, las guitarras eléctricas. Y bueno, también está el reggaetón, la música reggaetón, que es en el presente, ya se puede movilizar ya hasta por la computadora, ya se puede hacer. Y bueno, eso sería todo desde la, de la historia de la música, desde sus inicios hasta el presente.